No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Muy interesante tu ponencia. Cabe mencionar que vamos a sacar un resumen y se lo haremos llegar a todas las personas que están interesadas y los que quieran hacer, los que no alcancen a tener preguntas, que quieran hacerlo por vía electrónica, también se los vamos a hacer llegar los correos de los ponentes. Así que pasaríamos, sin más preámbulos, a la sesión de preguntas. Yo le pediría a mi compañero diputado. Bueno, antes de ello, quisiera agradecer a mi compañera Alejandra Pani, diputada federal y también secretaria de la comisión, que se haya conectado. Bienvenida, diputada. Y le pediría a mi compañero, el diputado Santiago González, que se encargue de moderar la participación de las preguntas y que seamos concretos y cortas las preguntas y directas para que tengamos más tiempo de hacer preguntas, porque solamente tenemos 10 minutos, tenemos una segunda parte del conversatorio que hay que respetar. Así que adelante, diputado Santiago González, con la coordinación de moderar la participación. ¿Qué tal? Primero que nada, un gusto saludarles. Gracias. Pues déjame ver mis listas. Dame un segundo. Pero rapidísimo. Alguien encendió su micrófono. Ernesto Piedras. Les decía, primero que nada, diputado Sergio Mayer, gracias por la invitación. Agradecemos mucho al presidente este tipo de conversatorios. Igualmente la bienvenida a mis compañeros diputados, a los panelistas, así como al público que el día de hoy nos está acompañando y que están pues sumamente interesados en el tema de la copia privada. Quisiera en primer término darle la palabra a Flavio González. Él es el representante de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y a quien le cedemos el uso de la palabra para que haga su pregunta. Adelante, licenciado Flavio. Gracias. Bueno, soy efectivamente secretario de la Academia de Cine y quisiera plantear dos comentarios que nos preocupan mucho acerca de la iniciativa. El primero tiene que ver con la derogación del artículo 151 a la que ya se refirió Luis Fernando García. Efectivamente, nos parece que esa derogación limitaría o de hecho prohibiría los usos para fines académicos, científicos, de difusión cultural y otros usos no lucrativos, lo que en otros países llaman el fair use, y eso limitaría inevitablemente la generación y difusión de conocimiento. Entonces, nos preocupa realmente muy profundamente el planteamiento de derogar el artículo 151. No entendemos la lógica de esa derogación cuando el 148 simplemente incluye una limitación o más bien la mención de que esto no limita el cobro de una copia privada. Desde luego que además, debo decir, como profesor universitario en la UNAM, en la Escuela de Cine de la UNAM, me parece que sería tentatorio de los principios de la educación pública el hecho de proscribir el uso académico, por ejemplo, de materiales, contenidos cinematográficos, literarios, etcétera. Por otro lado, el segundo asunto que nos preocupa es... Perdón la interrupción. Les pediría que fuéramos concretos con la pregunta, no es una mesa de debate, me gustaría que fuéramos concretos con las preguntas. Disculpe, diputado, pero yo expresé muy claramente que quería presentar dos comentarios que nos preocupan en la academia. Si este no es el espacio, dígame cuál. No, es que si tienen alguna pregunta para los... no, yo expresé que no iba a hacer una pregunta sino un comentario y se me dio la palabra, por eso lo estoy haciendo. Bueno, te pido que seamos concretos por respeto a los ponentes porque tenemos otra hora más. Creo que ya habría terminado, si me permite, termino. Por favor. El segundo punto que nos preocupa es que el dinero sea recaudado por las sociedades de gestión, lo cual de algún modo obliga a los creadores a afiliarse a una sociedad de gestión, lo cual va en contra de lo que establece el artículo 195, de la Ley Federal de Derechos de Autor, donde esto pues es una decisión que debe ser libremente tomada por el autor, pues quien no esté afiliado pues no recibirá remuneración. Entendiendo la dificultad de plantear una remuneración compensatoria que no se sabe de qué obra fue reproducida y por lo tanto es imposible determinar un autor en específico, sin embargo nos parece y nos preocupa que el mecanismo sea únicamente por las sociedades de gestión. Y en este sentido, quisiéramos plantear que al menos se considere
que por lo menos un 50% o más de esa recaudación se vaya a crear fondos públicos concursables que generen trabajo específicamente a los autores definidos por la Ley Federal de Derechos de Autor mediante estímulos a la creación y a la producción de nuevas obras, y no simplemente un dinero que será repartido por las sociedades de gestión y quien no esté afiliado pues se queda fuera de este derecho compensatorio. Esos son los dos puntos. Gracias. Correcto, pues le agradeceríamos mucho. Nada más una pregunta aquí al maestro Flavio. ¿A quién va dirigida esta pregunta, maestro? Bueno, aquí están los miembros de la Comisión de Cultura y los asesores, y más bien no es una pregunta, perdón, son dos posicionamientos, dos temas que nos preocupan, los pongo sobre la mesa, si quieren los pueden comentar, y si no, quedará simplemente como un posicionamiento de dos asuntos que nos parecen muy preocupantes en la Academia de Cine. Gracias. Pues le agradecemos bastante esta participación al maestro Flavio, y efectivamente fueron dos puntos de vista muy claros. Asimismo, le damos la palabra para la pregunta al licenciado Carlos Manuel Gómez, quien a continuación le abrimos el micrófono. Hola, hola, gracias, muy amable. No, nada más, quería hacerle la consulta, bueno, a cualquiera, podría ser al representante de la red de Internet, Luis Fernando. Estaba mirando los números y quería concretar cómo creen que afecte al proceso de comercialización de las obras, porque estaba haciendo un ejemplo, le planteo estos números concretos, ¿no? O sea, 99 pesos es lo que pagaría, según la iniciativa, un celular que hoy está alrededor de 20.000, entre 15 y 20.000 pesos en el mercado. Es decir, si va entre los 10 y 20.000 pesos, estamos hablando de entre 2,5 centésimas y media milésima del precio final. Cuando estamos viendo que incluso hay diferencias de precio del mismo producto ofrecido en diferentes distribuidores, diferencias de precios de alrededor de hasta 5.000 pesos en un mismo producto, vendido en Electra, en Amazon o en Liverpool. Es decir, hasta 50, 60 veces el costo que se está planteando para compensación de copia privada. Digo, en un mercado que tiene tanta competencia, tanta oferta de productos, realmente cómo podría llegar a afectar esto el precio final al público. Permitimos que los participantes, diputado Mayer, nuestros conferencistas, quien quisiera. Bueno, ya recuperamos el audio. Preguntaba que si el maestro Quillosi o si algunos otros de los participantes, como Fernando García, el propio Julio César, pudieran responder la pregunta de Carlos Manuel. Adelante, tienen la palabra para poder dar esta respuesta concreta. Puedo contestar sin problema, solo que no estoy pudiendo activar mi video. Ahí no estamos deja, ya. Pero ahí no importa. Ya. Sí, se me escucha y no se me ve, pero no importa. La iniciativa no hace diferencia por el precio del dispositivo, sino por su capacidad de almacenamiento. Lo que implica que dispositivos muy caros y dispositivos más baratos, pero que tienen misma capacidad de almacenamiento, ciertamente entre un mismo modelo, más capacidad de almacenamiento es más caro, pero hay dispositivos que tienen una peor cámara, que tienen otras funcionalidades menores, que tienen la misma capacidad de almacenamiento que un dispositivo de gama alta. Entonces, tal vez para alguien que tiene dinero para gastar 20 y tantos mil pesos en un iPhone, no es considerable
el aumento de precios, pero para justamente las personas que son más de la mitad, hay un estudio de la propia Secretaría de Educación Pública publicado en las últimas semanas, de que más de la mitad de los niños mexicanos no tienen un dispositivo para conectarse a la educación en línea el día de hoy. Para esos niños, esos incrementos que para muchos de nosotros pueden ser nimios, sí significan la diferencia entre tener un dispositivo o no tener un dispositivo. Nosotros no estamos en contra de que haya, al contrario, queremos que haya un mayor impulso a la cultura. Estamos bastante preocupados por los recortes, por la austeridad, por la ausencia de una reforma fiscal que haga pagar a los que más tienen más dinero y que más dinero se destine a los autores y a la creación de obras y de ciencia, por supuesto. Esta no es la manera de hacerlo. Es una manera ineficiente, equivocada, poco transparente y que genera una afectación y atenta directamente con el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que es un derecho constitucional establecido en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, y también afecta el derecho a acceso a la cultura. Entonces, sí es considerable, y como he mencionado, y que, contrario a lo que dijo León Felipe, que yo respeto mucho, pero estoy en desacuerdo totalmente con todo lo que dijo, pero lo respeto mucho y hasta lo quiero, hay evidencia de cómo eso no es cierto. Y vayan ustedes mismos, vayan y comparen la tienda de Samsung y de Apple de Alemania y de México, compárenla. Van a ver que en todos los modelos hay un costo mucho mayor para los dispositivos, y es en gran parte por el canon digital, por la remuneración por copia privada que se establece en Alemania. Entonces, sí es fundamental. Hay otras maneras de hacer esto, hay otras maneras de apoyar a la cultura que no implican atentar y generar los obstáculos para reducir la brecha digital, y que verdaderamente no hacen que se pierda más de la mitad de lo recaudado en la gestión de lo recaudado, y que además con pocas garantías de que ese dinero verdaderamente va a permear a los propios autores. Creo que hay personas que están usando a los autores y sus intereses para obtener beneficios de otra índole, que creo que no son los pertinentes. Estamos totalmente dispuestos a trabajar con la Comisión en otras alternativas que verdaderamente apoyen la cultura y la ciencia en México. Muchísimas gracias. Yo agradezco mucho la propuesta de Julio César y le tomamos la palabra. Si nos haces llegar tus propuestas de cómo podemos ayudar y beneficiar a los creadores, la Comisión de Cultura está abierta, y para eso hacemos estos parlamentos abiertos y conversatorios. Así que será bienvenida tu propuesta para ver cómo podemos fortalecer y ayudar a los creativos en este tema. Y por cuestiones de tiempo, a mí me gustaría, vamos a omitir ya el tema del resumen que corresponde como moderador. Sin embargo, me gustaría pasar a la siguiente etapa de este conversatorio, y que es precisamente, permítanme por favor, emitimos las conclusiones, y me gustaría que pasáramos al segundo conversatorio de esta segunda ronda para hablar de la visión de los gobiernos ante la copia privada, y agradecerles a nuestros ponentes anteriores. Aquí vamos a continuar trabajando. Se les va a mandar resumen a todos, y me gustaría que para que entráramos a este tema, que es la visión del gobierno ante la copia privada, pues está con nosotros Emilio Saldaña Quiñones, quien es director de vinculación de YouGov y que es un apasionado de la red, y quien tiene pues su exposición hasta por 5 minutos, por favor. Adelante, Emilio. Gracias, diputado, y gracias a todas las asistentes y los asistentes que me permiten hacer el uso de la palabra y participar. Y agradezco mucho el tenor, en la calificación en la que puedo hacer esta participación, y es justamente en voz de los usuarios, o voz de usuarios comunes y corrientes por un lado, y por el otro compartir un poco la visión que desde la parte de gobierno puede existir cercano a la copia privada. Que comentar que desde hace más de 20 años que trabajo dedicado al desarrollo de tecnologías para la información y de soluciones basadas en este tipo de cuestiones, y principalmente concentrado en el impacto que el uso de este tipo de tecnologías le ha permitido al gobierno, el acercamiento en términos de cómo gestiona la operación interna, por un lado, y cómo gestiona y beneficia la relación con los ciudadanos, la consideración de los derechos básicos de los usuarios, la consideración de las herramientas, y que la sana utilización de estas herramientas derive en una sociedad del conocimiento sana,
es uno de los temas que son más relevantes para mí. Y quiero comentar varias cosas en este sentido y, por supuesto, en respeto absoluto del tiempo que me permiten. Pero hace prácticamente 11 años, un grupo de usuarios, y incluido su servidor, nos levantábamos en armas digitales en contra de lo que parecía un intento por criminalizar al usuario como la primera de las fotografías que se tomaba cuando pretendíamos analizar el entorno digital. Entonces, utilicé una frase en una de mis participaciones en el Senado, diciendo que la crisis llega cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y durante muchas de las argumentaciones que estuvimos revisando, justamente notábamos que el problema que estábamos viendo en ese entonces tenía mucho que ver con que al usuario, a quien consumimos estos contenidos, se nos criminalizaba desde un principio. Y este es un tema que a mí particularmente, dentro de lo que hoy ustedes expertos y que están legislando al respecto, están revisando, me ocuparía muchísimo el entender, y es lo que he estado escuchando y lo que he podido leer en la iniciativa. Este no es el caso. El caso en la criminalización de los usuarios no lo estamos viviendo en estos momentos con esta iniciativa. Sin embargo, también me parece importante que entendamos que en este entorno digital, si vamos a criminalizar esta cuestión, pues tenemos un problema de fondo y filosófico importante, porque Internet como herramienta, pues básicamente funciona como una máquina de copias para poder entregar los contenidos. Entonces, habíamos estado librando una batalla porque no había opciones. Hace años lo que no teníamos los usuarios era opciones, y el punto incluso no era llenar nuestros discos duros de películas y de MP3 y de fotografías, sino el poder tener acceso a estos contenidos, y no había estas opciones. Hoy, 10 años después, la comunidad en Internet contamos con opciones en las que incluso hacemos uso de estos contenidos, lo hacemos de manera libre, que no gratuita, y este es otro tema importante cuando estamos hablando del tema de copia privada, cómo entendemos los usuarios la apropiación o la propiedad de los contenidos con los que interactuamos todos los días. Y si bien el derecho de compartir el contenido, el derecho de copiar dentro del argot técnico como el inicio de un círculo virtuoso que genera más conocimiento y que genera y permite y fomenta el acceso a la sociedad del conocimiento, también hoy tenemos que darnos cuenta los usuarios de que la batalla que nos hacía ver como criminales, como el primero de nuestros papeles o nuestras figuras dentro del entorno digital, es una batalla que ganamos hace 10 años. Es una batalla que nos era importante que quedara claro que no éramos criminales y que compartir como este inicio del círculo virtuoso es precisamente parte del funcionamiento integral de Internet. Esta no es, al menos para los usuarios y las usuarias, una batalla, a menos que se pretenda considerar nuevamente al usuario como una anomalía dentro del entorno digital, lejos de considerarlo como uno de los principales ejes y detonadores de todo el movimiento que genera. Quiero entenderlo, y como usuario de a pie necesito ayuda de parte de todos ustedes, de que se trata de un impulso, por lo que yo he estado escuchando y leyendo, se trata de un impulso a la disponibilidad de las obras. El usuario hoy, en efecto, no está buscando los contenidos para hacer un acopio de ellos y bajarlos y guardarlos. Hoy tenemos libre acceso a la mayoría de los mismos, y en muchos casos incluso ya reconocemos los usuarios la justicia que existe en la ganancia, en la remuneración que deben tener los autores cuando utilizamos sus contenidos, independientemente de mi libertad de compartir o no dichos contenidos. Existen contenidos que tienen una connotación comercial, y dentro del Internet la posibilidad justamente de que yo guarde hoy copia privada, tal como lo explicaba por ejemplo León Felipe, la posibilidad de guardar una copia de un contenido al que yo tuve acceso de manera legal o que adquirí de manera legal, pues sonando, cuando hablamos de Internet, suena irrisorio, porque en realidad pues una copia la tengo en mi Dropbox y otra en mi Gmail y otra la tengo en mi chunchito USB y otra en mi disco duro externo y otra en mi disco interno y otra en mi disco interno doble, ¿no? La flexibilidad que en términos del acceso a los contenidos la digitalidad ha permitido para los usuarios ha sido maravillosa. Para los gobiernos, la posibilidad de generar contenidos y que lleguen a la mayor cantidad de usuarios posibles es uno de los principios básicos que tiene el gobierno cuando intenta comunicar cualquier cosa. La utilización no legal, la reproducción o la comercialización no legal, o incluso la
no autorización de acceso a este tipo de contenidos en el caso del gobierno es completamente pernicioso. Sin embargo, este tren digital, y perdón por la expresión en este sentido, el tren digital que requeríamos ya existe, que es el contar con canales, con opciones y con medidas que me permitan el acceso al conocimiento, a la sociedad de la información, por un lado, para fomentar todas estas libertades, desde la de expresión hasta la de generar y compartir más conocimiento para generar este círculo virtuoso. Sin embargo, estos incrementos que estamos escuchando, esta guerra o batalla que pudiéramos escuchar en términos de la copia privada, yo quiero dejar claro que coincido en que no se trata o no debiera de tratarse en ningún momento del usuario final. Veo más importante desde mi perspectiva la ausencia de posicionamientos por parte de los fabricantes. Yo estoy entendiendo y quiero entender que si bien la copia privada no es justificante justamente de la ilusión de medidas tecnológicas de protección, tampoco las afectan, y lo que me gustaría ver entonces es la responsabilidad por parte de los fabricantes para que en el caso de que la iniciativa que ustedes están impulsando proceda, y eso vaya a ayudar a que los autores reciban una compensación que considero en todo caso justa, esta justicia no sea a costa de las libertades de los usuarios y por supuesto no sea a costa del bolsillo de los usuarios. Y en este último punto, con esto concluyo esta primera participación, me preocupa ver las distancias tan grandes que existen en las proporciones, las cantidades que en un momento dado se están compartiendo respecto a los montos que la copia privada podría generar en dispositivos. Si bien, como bien dice Luis Fernando, y coincido completamente con él, el incremento a los costos en todos los casos va a resultar siempre en una limitante para el acceso y la reducción de una brecha digital o tecnológica, también les pido que consideren que hoy mismo estamos viviendo en otro tenor legislativo, pues una iniciativa de ley que está buscando además incrementar un 30% de contenidos. Mi punto aquí es la carga que la copia privada pueda generar por el monto tan pequeño que nos están haciendo entender que representa. Yo esperaría que entonces, en todo caso, sea y quede absorbido por los fabricantes, los usuarios finales. Si yo ya pago mis licencias por tener acceso a Spotify, a Netflix y a todos ellos, y hago uso de mi derecho de copia privada, y al compartir, ya no estoy en un supuesto de cometer un acto ilegal, entonces yo vería positivo todo esto que estoy comentando, a reserva de que como usuarios finales nos ayuden a entender correctamente cómo van a estar las responsabilidades de cada quien al recibir esta compensación y cómo los usuarios quedamos quiero entender que sea transparente para nosotros. Yo sigo bajando, compartiendo, generando, y esto ya no suponga que estoy actuando en detrimento. Te agradecería si vamos concretando, Emilio, por favor, por el resto de los ponentes, por favor. Básicamente agradecer esta oportunidad y dejar estos comentarios para poder enriquecer. Gracias por esta oportunidad, señor. No, al contrario, agradecemos mucho tu participación, que es la parte también del usuario, la parte final del usuario. Y digo, ya al final lo comentaremos. Me llama mucho la atención cómo de alguna manera siguen hablando de que el usuario final es quien va a absorber este costo. He sido muy claro a ese respecto, pero bueno. Ahora le pido a nuestro amigo Kiyoshi Tsuru también, hasta por 5 minutos, que haga su participación con respecto a este tema, para poder pasar a nuestra ponencia magistral con J.D. Long. ¿Sí se encuentra activo Kiyoshi Tsuru? Sí, perdón, fui un loco, tenía yo el micrófono desarmado. Le decía a su diputado que voy a ser muy breve porque todos estamos esperando la ponencia de doña Heidi. Gracias. A mí me da mucho gusto ver en este ejercicio, esta es la tercera reunión del conversatorio, me da mucho gusto ver que sí hay un esfuerzo por armonizar en materia de política pública esta iniciativa con el resto de la legislación nacional y con el entorno regulatorio internacional. También que se está tomando en cuenta el derecho comparado y adoptando las experiencias internacionales. En este sentido, a mí me gustaría recalcar que el texto del artículo 40 en la iniciativa se refiere, como ya nos dijo León Felipe, al fabricante y al importador, y
y subsidiariamente al distribuidor y al comercializador. Esto significa que el espíritu de la iniciativa y la letra misma de la iniciativa versa sobre objetos, sobre dispositivos, ¿no? Equipos, aparatos, soportes, instrumentos, etcétera. Entonces, esto es sobre objetos. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante que esté esta iniciativa en consonancia con el artículo 19 del TEMEC, que se refiere a comercio digital, particularmente con los artículos 19.11 y 19.12, que establecen el libre tráfico transfronterizo de datos, y por eso es muy importante que al referirse a dispositivos que se comercializan en México, ¿no? La iniciativa es muy clara para decir objetos, dispositivos que se fabrican, que se importan y subsidiariamente que se distribuyen y se comercializan, pero en México. Entonces, esto entra en consonancia con el 19.11 y el 19.12 del TEMEC, porque no afecta el tráfico transfronterizo de información de manera libre y no requiere que una instalación de cómputo esté ubicada en territorio nacional, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se respeten y que se implementen estas dos disposiciones del TEMEC, y afortunadamente esta iniciativa vive en armonía con ellos. Recalcando que la copia tiene que ser sobre obras legítimamente obtenidas. Esta reforma cae en plena consonancia con el 148, porque como el 148 dice que no se afecte la explotación normal de la obra, lo mismo que dicen todos nuestros tratados de libre comercio, 3 decenas de tratados de libre comercio, al incorporar el convenio de Berna, es importante también que haya esta armonía entre su iniciativa y el hecho de que las copias de obras tienen que ser sobre obras legítimamente obtenidas. Finalmente, esto me parece a mí muy importante. Las medidas tecnológicas de protección y la información sobre gestión de derechos derivados del artículo 2066 o 2067, dependiendo si es la versión de Estados Unidos o la de México, podrían ser un instrumento que ayudara a comprobar la seguridad, la transparencia, la certeza para todos, para titulares y para usuarios. ¿Por qué? Porque al usar IGNs y MTPs se puede dar una herramienta que coadyuve a contabilizar las regalías, a enterar a los autores y a los titulares de conexos estas regalías, y por qué no al indautor y a las sociedades de gestión colectiva y a las sociedades de usuarios a ir llevando un análisis estadístico sobre cuáles son las obras objeto de la reproducción. Como ustedes recordarán, la información sobre gestión de derechos y las medidas tecnológicas de protección van guardando un registro de quién y cómo está realizando la reproducción, ¿no? Entonces, para aquellos en el chat que preguntan sobre cómo sucede esta repartición de las regalías, yo me atrevería a decir que se hace de una manera transparente a través de las sociedades de gestión colectiva, y que utilizando MTPs e IGNs podría irse reforzando este ejercicio de transparencia entre la autoridad, las sociedades, los autores titulares de conexos y, por supuesto, los usuarios. En este mismo sentido, el 2066 o el 2067, en su inciso 4, nos dice que las MTPs tienen unas excepciones específicas, es decir, es un sistema de números clausus, solamente aquellas excepciones que están en el listado del 2066 o 2067.4, que pueden ser la ingeniería inversa, la realización de investigación que no implica una infracción a derechos, el filtro para el acceso a menores que no tengan que acceder a materiales contrarios a los buenos usos y costumbres, etcétera. Entonces, aquí también es importante ver que tanto en el texto de la iniciativa como en la política pública podemos encontrar una armonía y una consonancia, en el sentido de que esta reforma al artículo 40 no significa que esta remuneración compensatoria constituya una excepción
a las medidas tecnológicas de protección. En otras palabras, que la existencia de esta nueva figura de la remuneración compensatoria no afecta en ninguna medida, no permite y no exceptúa la responsabilidad por la elusión a medidas tecnológicas de protección derivadas del TEMEC. Entonces aquí también pueden compaginarse perfectamente. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, Kiyoshi. Y bueno, finalmente, para concretar, creo que todos hemos estado esperando, yo me congratulo de tener con nosotros en esta ponencia, en esta mesa de trabajo, y le voy a pedir, por supuesto, a nuestra ponente, J.D. Lung, quien es consejera principal de la División de Derecho de Autor, Sector de la Cultura y las Industrias Creativas en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, pues que nos presente su ponencia magistral. Te agradecerte, Heidi, sabes, hemos estado trabajando con ella también el tema del Tratado de Beijing, que eso será tema de otra ponencia, pero agradecerte tu tiempo, tu disposición y bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación, señor diputado Sergio Mayer. Es un placer saludarle nuevamente, luego de nuestra visita presencial en aquel entonces a su Cámara de Diputados en septiembre del año pasado, cuando efectivamente nos expresó su incondicional apoyo a la ratificación por parte de México del Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, tratado que entró en vigor el 28 de abril pasado. Y hoy deseamos simplemente felicitarle por su compromiso en áreas de la protección de los creadores y la creatividad, y en específico por esta iniciativa que ha denominado usted Retribución a la Creatividad y Derechos de Autor. Una iniciativa que coincidencialmente pensamos va a la par de nuestra misión como agencia del Sistema de Naciones Unidas, la cual es llevar el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz, y que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. Por parte de la OMPI, nosotros hemos seguido muy de cerca las discusiones precedentes, tanto en las semanas pasadas como en las de hoy, enfocadas en la visión de los usuarios y ahora en la visión de los gobiernos. Y pienso que sería simplemente práctico resumir mi presentación a tres cuestiones fundamentales, tres preguntas fundamentales. Seguramente la audiencia tendrá otras preguntas y con gusto trataré de responderlas al final de esta sesión junto con los otros ponentes. La primera cuestión es el marco internacional. ¿Está esta propuesta realmente marcada dentro de los tratados internacionales, particularmente aquellos que están ratificados por México? Y mi respuesta es sí. En el ámbito internacional del derecho de autor se considera como utilización libre el uso de las obras u objetos protegidos por derechos conexos con fines privados, personales y no comerciales. Cuando digo uso, no solamente me refiero a la reproducción, sino también a otros usos, como pueden ser la traducción, la adaptación, etc. Ahora bien, en determinados casos, ese uso privado puede estar sometido a una limitación. Estamos hablando de una limitación al derecho de autor, tomando la forma de una remuneración. ¿Y cuál es el origen de ello? El origen de ello es la llamada prueba de los tres pasos, que ha sido mencionada en las presentaciones anteriores. Esta prueba de los tres pasos está consagrada en el artículo 9.2 del Convenio de Berna, convenio que fue ratificado por México en 1967, pero también en otros tratados relativamente más recientes, como es el WST, el Tratado de Derecho a Autor, y el Tratado sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas, el WST y el WPT, llamados los Tratados de Internet de la OMPI, que fueron también ratificados por México en el año 2000 y 1999 respectivamente, pero que entraron en vigor para México en el 2002. E incluso esta prueba de los tres pasos está incluida en el Tratado de Beijing que mencionamos anteriormente. Aparte de estos tratados que son administrados por la OMPI, también la prueba de los tres pasos se encuentra consagrada en un cuerpo normativo llamado el Acuerdo de los APIC,
que es el acuerdo que rige para los miembros de la Organización Mundial del Comercio. México también es miembro de esta organización. Y esto significa, o qué nos dice esta prueba de los 3 pasos, nos dice, por ejemplo, que en el caso de la reproducción, cualquier excepción o limitación solo puede producirse en casos especiales y no deben atentar contra la explotación normal de la obra u objetos de derechos conexos, y no debe perjudicar de forma injustificada los intereses legítimos de los titulares del derecho. Para quienes están más interesados en profundizar sobre este tema, hay una decisión importantísima, una decisión hito, que fue objeto de un laudo arbitral entre Estados Unidos y en aquel entonces la Unión Europea en el año 2000, que de alguna manera hace una disección de esta prueba de los 3 pasos. Ya se los mencioné, el primer criterio es la prueba, el primer paso es que cualquier limitación o excepción debe constituir un caso especial. Esto significa que el uso de que se trate debe ser específico y debe estar determinado de forma clara y precisa. El segundo criterio, que también se ha mencionado, que podría aplicarse no solamente en el caso de que la excepción o limitación no haya fracasado en virtud del primer criterio, es decir, que se trate de un caso especial determinado, constituye el conflicto o el no conflicto con la explotación normal de la obra. Esto significa que cualquier forma de explotación de una obra que tenga o probablemente adquiera una importancia económica o práctica considerable debe estar reservada al titular del derecho. Además, estas excepciones o limitaciones no deben entrar en competencia económica con el ejercicio del derecho de reproducción por parte del titular del derecho, en el sentido de que no deben de socavar de ninguna manera el mercado de la obra. Y el tercer criterio, que es el más importante porque es el que abre la puerta a esta remuneración que se plantea, es el relativo a que la excepción no puede perjudicar injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de los derechos de autor. Y por intereses legítimos se entienden los intereses jurídicos, en el sentido de que el interés del titular del derecho es gozar del derecho de reproducción y ejercerlo en la medida de lo posible. Una excepción o limitación perjudica de forma inevitable, por definición, estos intereses legítimos, aunque este perjuicio puede resultar permisible en ciertos casos especiales, cuando no atente contra forma alguna de explotación normal de la obra. Sin embargo, debe ser razonable en el sentido de que no debe superar un cierto nivel de perjuicio que todavía pueda justificarse, habida cuenta de las razones subyacentes de orden público, cuando sean de carácter especial y estén bien fundamentadas. Una segunda cuestión es, para esta audiencia, sería preguntarle a la OMPI si el establecimiento de sistemas de copia privada es una cuestión zanjada a nivel internacional. No. Los sistemas de compensación por copia privada en el mundo no son incuestionables. Los gobiernos, la industria, los consumidores y los titulares de derecho son parte de estos procesos dinámicos de adaptación a la globalización del uso de los contenidos protegidos, sobre todo en el ambiente digital. En el caso de los Estados miembros de la OMPI, si vamos al número de miembros que hoy tiene la OMPI, podríamos contar un 40%, casi un 40% de Estados miembros de la OMPI que ya tienen en su ley, en su legislación, prevista la remuneración por copia privada. Esto no significa que hayan procesos en camino, es decir, algunos Estados miembros que estén considerando en estos momentos también esta institución en su legislación. Algunos países observamos que han efectuado dichas adaptaciones de manera más fácil, mientras que para otros es más complejo. El debate rico en ideas sobre la propia reglamentación de la remuneración por copia privada, el alcance y los medios para asegurar una compensación justa para los titulares de derecho, no solamente es natural, sino que es necesario. Lo que inequívocamente observamos desde la OMPI, y lo hemos observado en estas discusiones que hemos tenido, es que es indiscutible que hay un creciente aprecio por los contenidos creativos y que todos unánimemente tenemos la voluntad de compensar a los titulares por sus esfuerzos.
Señor diputado, hay algo más terrible que retroceder en este tema, y es simplemente dar pasos de un lado a otro, lateralmente, pensando que se está avanzando. En resumen, los avances en el campo de la copia privada deben ser cuidadosamente seguidos. Y la tercera, y para mí la última cuestión, sería, dentro de todos los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar la remuneración de la copia privada, ¿cuáles serían los más críticos? Quizás para mí, los aspectos más críticos, el aspecto más crítico sería el eliminar algunos mitos que circundan la copia privada desde distintos frentes. Usted reiteradamente ha aclarado uno de ellos, y es el hecho de que en el caso de México, el pago de la copia privada no se va a adjudicar a los consumidores. Los consumidores no van a resultar afectados por esta remuneración. Pero hay otros frentes también que pensamos que son comunes dentro de las discusiones que han adelantado distintos países que han instituido la remuneración por copia privada. En primer lugar, el mito de que el digital es distinto. No. El tema analógico y digital obviamente son distintos, pero el principio de la remuneración de copia privada es exactamente el mismo. Y tanto en lo analógico como en lo digital debemos diferenciar entre los dos actos distintos. Por un lado, la compra inicial del archivo o del servicio para adquirir contenidos, sea la música, la película, la imagen, el texto, no incluye el permiso para copiarla. El pago de la remuneración sobre la compra de soportes vírgenes, las memorias USB, reproductores digitales, discos duros externos, es lo que da la oportunidad de hacer la copia. Adicionalmente, y ya lo han reiterado varios de los ponentes, el intercambio de archivos ilegal no puede confundirse con la copia privada. La puesta a disposición de archivos digitales, por ejemplo, en la red, está sujeta al derecho exclusivo de los autores u otros titulares de autorizar o prohibir la explotación de sus obras, y es ilegal si ésta no está autorizada por ellos. Del mismo modo, las copias realizadas a partir de archivos puestos a disposición en la red no entran en la forma de excepción de la copia privada porque su origen es ilegal. Otro tema crítico es la cuestión de las medidas tecnológicas, señalada por un ponente anteriormente. La excepción de copia privada no es una licencia para hacer copias indefinidamente sin compensación. El sistema está concebido como una excepción al derecho de reproducción. Es cierto que las medidas tecnológicas de protección se han integrado en ciertos medios para limitar o incluso impedir la copia y respetar las normas de derecho de autor o derechos conexos. Sin embargo, observamos en la práctica que las medidas tecnológicas no impiden la copia privada de manera totalmente absoluta, o al menos por los momentos. Por otro lado también, y con esto quiero concluir esta anotación, pensamos que la copia privada no puede concebirse de manera absoluta y pensar que todos los montos pagados por la remuneración van a las manos del titular. También encontramos que pueden existir límites, y tengo entendido que su proyecto así lo señala. Me refiero, por ejemplo, a los reembolsos que se establecen cuando hay usos profesionales, o la destinación de ciertos montos, ciertos porcentajes, ayudas sociales, asistencia social o actividades culturales, por ejemplo. Estas excepciones a la remuneración de copia privada deben ser cuidadosamente estudiadas para no vaciar la propia remuneración que tan difícilmente ha sido o se espera sea consensuada. En el caso, por ejemplo, de los reembolsos por copia privada para usos profesionales, es decir, no privados, se debe asegurar o debe asegurarse que los medios adquiridos son exclusivamente para uso profesional y que nunca servirán para la copia privada. El pago de la remuneración por copia privada no está vinculado a la naturaleza de la persona que adquiere el equipo o el soporte, particular o profesional, sino al uso que se dé del equipo. Se ha publicado mucho sobre la copia privada y sobre otras excepciones al derecho de autor. Y la información que podemos encontrar es vasta.
Las contribuciones, por ejemplo, de las sociedades de gestión colectiva, lo escuchamos en el primer conversatorio que usted organizó. Hay muchísimas actas y muchísima información producida, por ejemplo, por la Unión Europea, camino a dar directrices a sus Estados miembros de la manera como considerar la remuneración por copia privada, pero también una rica y vasta producción de parte de los organismos de investigación y de la propia academia. Así que, de manera muy modesta, la OMPI también ofrece una contribución, y es la publicación relativa a una encuesta que se hizo ya hace 3 años sobre los sistemas de remuneración por copia privada, que abarcó en aquel entonces 31 países. Fue una pequeña muestra que se hizo y que está disponible bajo el sistema de código abierto en el grupo de publicaciones que ofrece la OMPI, y es la publicación 1037. Si ustedes buscan en el sitio web de la OMPI, esta publicación está disponible por ahora en idioma inglés. Yo con esto quiero concluir mi intervención. Señor diputado, muchísimas gracias y estoy presta a atender a los cuestionamientos que tengan o a los comentarios. Muchísimas gracias. Wow, muchísimas gracias, Heidi. Nuevamente un honor y un placer saludarte, aunque sea virtualmente. Estoy seguro que tarde o temprano nos vamos a volver a reunir para seguir trabajando en nuestro proyecto. Y si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría, tenemos dentro del protocolo, pues 5 minutos en donde, con mi participación, donde damos todo un resumen. A mí me gustaría ceder esos minutos, sumarlos a los 10 minutos que hay de preguntas, porque estoy convencido que va a haber muchas preguntas al respecto. Así que le pediría, por favor, al diputado nuevamente Santiago González Soto, quien me está auxiliando en la participación, y que me ayude a moderar las preguntas. Y nuevamente les pido que seamos respetuosos de todos los ponentes y también de las gentes que también quieren participar, que seamos concretos con las preguntas para que tengamos más participantes. Muchas gracias, JD, y adelante con las preguntas, diputado Santiago. Bueno, nuevamente le agradecemos al diputado presidente Sergio Mayer el haber invitado aquí a la maestra JD, muy ilustrativa su presentación. Tenemos una pregunta de parte de Irene Soria en YouTube. Ella le pregunta al maestro Kiyoshi si los fabricantes disminuyen la capacidad de almacenamiento de dispositivos. ¿Esto implicaría mayor costo? ¿Cómo garantizamos que un joven pueda adquirir uno de esos dispositivos? ¿Realmente aumentaría la brecha? Esa es la pregunta para el maestro Kiyoshi. Gracias. Muchas gracias, diputado González Soto. Aquí quisiera pedirle a León Felipe, que claramente conoce más de la materia que yo, que me ayudara a complementar, pero lo que está haciendo esta iniciativa es conceptualmente establecer el principio de remuneración compensatoria. Entre las propuestas se tiene un tabulador que está relacionado con los distintos dispositivos, ¿no? Y ahí tenemos clasificados estos objetos, estos dispositivos. En esta tabla, efectivamente, de repente hay distinciones, ¿no? Por ejemplo, un reproductor MP3 que tenga menos de 512 megas o un reproductor MP3 de 2 gigas y hasta 4 gigas. Yo creo que con la experiencia y a medida que se vaya implementando esta reforma al artículo 40, se va a ir teniendo mayor experiencia sobre la proporcionalidad en el monto de la cuota de esta cuota compensatoria y la naturaleza y sobre todo la capacidad de cada uno de los dispositivos, ¿no? Y por eso es que estoy de acuerdo con Heidi en el sentido de que las MTPs nos pueden ir ayudando a tener la información estadística necesaria para ir calibrando cuál tiene que ser
la cantidad que se asigna a cada uno de estos objetos o dispositivos. Le agradecemos bastante al maestro Kiyoshi. De igual manera, responder esta pregunta a Carlos Manuel Gómez le dejamos el uso de la palabra. Hola, no, nada más, muchas gracias. La pregunta era si nos podría hacer un resumen, Heidi, del seguimiento que vienen haciendo del lugar donde está más desarrollada la remuneración compensatoria de copia privada, que es la Comunidad Económica Europea, ¿no? Si nos puede hacer un resumen de cuáles son los éxitos o fracasos o dificultades y cómo ha repercutido en los creadores esta implementación. Pues le damos la palabra a la maestra JD para que nos pueda responder esto que señala Carlos Manuel. Muchísimas gracias. Sí, sin duda alguna, la Unión Europea es la que nos puede dar, transmitir mayores experiencias sobre el tema. También es útil también aclarar que los procesos no han sido fáciles en la Unión Europea. Estamos hablando del primer país en los 60, Alemania, que instituyó esta remuneración, pero poco a poco fueron otros países que se fueron, digamos, uniendo, y luego a través de las directivas, la propia Unión Europea reconoce, digamos, este canon a pagar por la remuneración por usos privados. Podríamos decir que hoy prácticamente todos los miembros de la Unión Europea son parte de ello. Hace unos meses yo hubiera podido decir que solamente uno era el que faltaba, pero es Reino Unido, que por razones obvias ahora no forma parte de este conjunto, así que exitosamente la Unión Europea puede vanagloriarse de que este sistema ha sido instituido y que aparte de ser una unión que comparte lo que llaman ellos un acquis communautaire, que comparte un marco jurídico de base, podemos observar que el desarrollo, la implementación de los sistemas de copia privada en los países europeos varía de un país a otro. Es decir, no podríamos decir que son totalmente idénticos. El sistema, por ejemplo, francés no es totalmente similar, por ejemplo, al sistema español o al sistema alemán. Así que dentro de la propia Unión podemos encontrar importantes variaciones. Aparte o cuando digo que no ha sido un proceso fácil, yo también apunto a lo que puede ser la jurisprudencia. Hay una jurisprudencia muy rica de los tribunales europeos, pero de la propia tribunal, digamos, máximo de la Unión Europea, que se ha pronunciado sobre el tema. Hay una rica jurisprudencia sobre el tema que ha zanjado y ha ido poco a poco aclarando distintos temas sobre la implementación y sobre la interpretación que han hecho los Estados miembros sobre el tema. Y esta jurisprudencia está también disponible tanto en las páginas de la red de la propia Comisión Europea como, digamos, es objeto de estudios por parte de la doctrina. Así que, sin duda alguna, yo le podría decir que sí, es el caso de la Unión Europea y los procesos de implementación. Yo creo que en la primera o segunda discusión tuvieron a un representante de Francia explicando el sistema francés, cómo han establecido ellos el trabajo de la Comisión, y es un sistema totalmente distinto, por ejemplo, a Suecia, que también forma parte de la Unión. Un sistema que funciona, que es efectivo, pero que es totalmente distinto a sistemas nacionales de otros países de la Unión. A mí no me queda más que agradecer a todos nuestros ponentes, al público interesado en estos temas, y que sepan que, primero que nada, vamos a tener la posibilidad de subir el link al cual se refería la maestra JD Lung, para los que estén interesados en leerlo y estar informados al respecto. Y me gustaría mencionar que dentro de la Cámara de Diputados, especialmente en la Comisión de Cultura y Cinematografía, que me honro en presidir, hemos tomado siempre la decisión
de antes de presentar alguna iniciativa, siempre tiene que estar basada en opiniones y en experiencias de los expertos y así evitar ocurrencias. Ese es nuestro compromiso y tomar decisiones definitivamente informadas y es por eso que estamos abriendo esta serie de conversatorios y de Parlamento Abierto en donde nos parece realmente fundamental escuchar todas las voces, incluyendo en este caso inclusive la de los usuarios, y que vamos a seguir trabajando. Todavía hay una serie de conversatorios a los cuales están cordialmente invitados y todos las personas que quieran tener información del resumen, porque ya no lo voy a dar por cuestiones de tiempo, los que quieran escribir al correo andrea.sanchez@diputados.gov.mx. Le pido a Andrea que lo escriba en el chat, por favor, para todos los que quieran tener un resumen de los conversatorios y los que quieran hacer preguntas que hayan quedado abiertas. Por supuesto que vamos a tratar de responderlas a través de nuestros ponentes. No me queda más que agradecerles a todos nuestros compañeros de la Comisión de Cultura que han hecho un gran esfuerzo, a todo el público que ha estado presente en estos conversatorios, pero especialmente a nuestros ponentes, Julio César Vega, a Kiyoshi Tsuru, Julio César Vega, León Felipe Sánchez, Emilio Saldaña Quiñones, y muy especialmente pues a la maestra Heidi Lung, quien para nosotros era muy importante su opinión con respecto a lo que está pasando en otros países y a la opinión que podemos tener de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Eso para nosotros es fundamental para saber qué decisiones vamos a tomar en esta iniciativa, que estamos convencidos además que va a traer grandes beneficios. Y nuevamente, pues me gustaría concluir y terminando, como lo hice la vez pasada, que quede claro que esta no es una nueva figura en la ley, que ya existe desde hace muchos años y que es por eso que ya estamos trabajando en ella. Solamente hay que reglamentarla, que no es un impuesto o un gravamen y que de ninguna manera será cargado, y hago mucho énfasis en eso, que como diputados tenemos ese gran compromiso de que no será cargado el costo al usuario final. Eso es realmente importante para nosotros, proteger la economía de los usuarios. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis amplio, informado, para tomar las decisiones. Y bueno, finalmente agradecerles, que sepan que nos vemos ahora sí, aunque sea una comercial, a la misma hora, en el mismo horario, la próxima semana, donde tendremos invitados del nivel de oradores y de ponentes que hemos tenido en estas últimas tres. Y que se inscriban, por favor, que manden sus comentarios al correo que se acaba de subir, y les vamos a hacer llegar el link, como se los dije, al cual hizo referencia la maestra Lung. Y agradecerle, por favor, nuevamente al diputado Soto por tu apoyo en estos conversatorios. Y si nos permiten todos prender sus cámaras para que se pueda hacer la foto oficial, que es la que se está mandando a los medios, y que dando justamente hacemos la clausura, siendo las 13:08 del 20 de mayo del 2020, se da por clausurada la tercera sesión del conversatorio Retribución a la Creatividad y Derecho de Autor, la copia privada, organizada por la Comisión de Cultura y Cinematografía, y los esperamos la próxima semana. Gracias a todos, prendan sus cámaras para que estemos presentes en la foto. No me dejan la host activar mi cámara. Si nos ayudas, Andrea, si nos ayudas a liberar para que puedan prender todas sus cámaras, te lo voy a agradecer. Yo les ofrezco una disculpa porque estamos todos conociendo parte de la tecnología, cómo se maneja esto. Creo que mi reconocimiento a Andrea, la secretaria técnica, que lo ha hecho estupendamente bien, quizá con algunas fallas técnicas que no dependen de nosotros, y una disculpa por la intervención inapropiada que tuvimos de alguna persona que se metió a querer boicotear el tema. Pero creo que ya están activadas, ¿no?
Sí. Perfecto. Faltan. Pues nada más sonrían. Listo. Muchas gracias. Háganos llegar sus comentarios y las dudas, como lo de Flavio González, que estoy convencido que se le puede mandar una respuesta de sus inquietudes para que todos las compartamos. Y nos gustaría, Sergio, pues poder participar quizás en algún momento en estas mesas. Sí, nosotros tenemos ponentes invitados y se abre el canal para todos los que quieran participar y hacer preguntas. Sin embargo, tenemos que tener conciencia de nuestros ponentes y podemos armar otra mesa nosotros si quieren después, ya que no estén nuestros ponentes, podemos armar una mesa posterior para el día siguiente donde todos ustedes pueden participar. No me queda a todos mis compañeros de la Comisión de Cultura y Cinematografía, también a Ernesto Piedras, Hugo Contreras, de Indautor, José Luis Caballero, quienes han participado, Carlos Anaya, Alejandra Pani, Mario Ismael Moreno y Carlos Carrión, compañeros diputados. Gracias a todos y vamos a tomar en cuenta esa propuesta de trabajar después con base a las ponencias que nos dieron. Así que muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana y síganse cuidando y quedando en casa, cuiden mucho a sus familiares. Saludos, gracias. Gracias por la discusión. Gracias. Estuvo buena. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.